esta oportunidad nos honra con su presencia la hermana Elizabeth Rivera. Ella es profesora de Estado en castellano, magíster en Educación con mención en Currículum y Evaluación, y además es presidente de un ministerio cristiano, Somos Padres, ¿ya? Si nosotros recordamos la presentación anterior, y el propósito fundamental de la presentación anterior era que a la luz de esa información usted pudiera conversar con el Señor y que el Señor lo pudiera guiar en torno a estos ataques que van a venir y que hoy día ya están. De las 5 áreas, ¿cierto?, que se tocaron en esa presentación, básicamente las áreas donde avanza la ideología de género, que es el entretenimiento, las leyes, el lenguaje y la educación. La hermana Elizabeth Rivera va a dar un foco, un zoom importante respecto a esa área. Así que quiero dejar con ustedes a la hermana Elizabeth Rivera. Ya. Bueno, estimados hermanos, profesores, para mí de verdad que es una bendición estar aquí con ustedes. Yo soy profesora docente, como dice el hermano Cristian. Tengo 25 años de experiencia de docencia en el aula. He trabajado en distintos sectores de la educación. Trabajé muchos años en el sector de la educación municipal. Luego también trabajé poquitos años en la educación subvencionada. Y también he trabajado en la educación particular pagada. Por lo tanto, conozco las distintas realidades y sé lo que se vive día a día en los colegios, en las aulas, y cómo es el tema, ¿no es cierto?, que nos convoca en realidades concretas. Durante 6 años he trabajado en investigación en torno a la perspectiva del género orientada a la educación y sobre todo al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias. Y a partir del fruto de esa investigación de años he podido llegar a algunas conclusiones que quiero compartir hoy día con ustedes, ¿ya? Pero para poder nosotros entender esto, primero necesariamente tenemos que hacer un barrido por lo que es la ideología del género. Pero yo quiero más o menos ver algunos conceptos que son muy importantes de esta teoría y de sus principales referentes intelectuales para entender cómo esto se lleva a cabo dentro de la educación y especialmente en el aula. Primero, bueno, contarle un poco de los objetivos de nuestra organización, que ha sido siempre, ¿no es cierto?, celebrar el Día de la Familia, dar charlas a madres cristianas, preocuparnos en torno a la educación de los hijos, dar charlas a líderes religiosos y dar charlas a adolescentes, ¿no es cierto?, en distintas comunas y encuentros de adolescentes, por ejemplo, en Talca, sobre lo que es, ¿no es cierto?, la perspectiva del género y cuáles son las leyes que se tramitan en el Congreso y que van a significar un profundo cambio, ¿no es cierto?, una reingeniería social muy grande que nos va a afectar a nosotros como creyentes. Nuestra visión parte de que los padres son los primeros educadores morales de los hijos y que les corresponde a los padres, ¿no es cierto?, dar la formación moral conforme a sus creencias con respecto a la formación de ellos. Y en el caso nuestro, sobre la formación y la evangelización de los hijos para que conozcan, ¿no es cierto?, a Jesucristo como su Salvador en el seno de la familia. Por eso nuestra visión se basa primeramente en defender a los padres para poder tener libertad de enseñarlos conforme a sus creencias. Por otra parte, hoy en la actualidad nos vemos enfrentados ya como padres y como docentes a una serie de proyectos de ley que van a minar, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra
y que van a provocar un profundo daño en la infancia, ¿no es cierto?, y en las libertades que tenemos los seres humanos conforme a nuestra naturaleza, que es como la libertad de creencia, de pensamiento y de poder profesar una religión. Es por eso que hemos iniciado con otro grupo de docentes creyentes una campaña que dice profesores rechazan ESI, porque hemos, a partir de estudios y de la experiencia argentina y especialmente la experiencia mexicana, hemos visto cómo esta educación es muy dañina para la niñez y la adolescencia. Bueno, ahí ya les contaba yo todo sobre la misión nuestra de apercibir, informar, divulgar, difundir entre profesores, directivos, líderes religiosos, ¿no es cierto?, padres, apoderados, niños y adolescentes, que quieran informarse, ¿no es cierto?, de esta revolución cultural que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y aquí comenzamos nosotros ya a hablar de nuestra presentación, que tiene que ver con ver primero el contexto presente en Chile en cuanto a la legislación, y vemos que se tramitan una serie de proyectos de ley desde la perspectiva del género, ¿no es cierto? La perspectiva del género es una perspectiva política que una vez terminada este cambio legislativamente, van a minar, ¿no es cierto?, la libertad de creencia, de expresión, de pensamiento, la libertad de enseñanza, y de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias. Y algunos proyectos de ley actuales son el sistema de garantías de la niñez, que está en trámite, ¿no es cierto?, las leyes que dan reconocimiento y protege la identidad de género como derecho humano, el aborto 3 causales, la ley de culto, el cambio constitucional que se pretende realizar a través de un plebiscito, la reforma educacional, que ya ha estado en vigencia varios años, y una ley que está tramitándose, ¿no es cierto?, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que sería reconocer educación sexual integral como un derecho del niño. Para partir, bueno, lo que seguramente ya ustedes tienen nociones de entender qué es la ideología del género. La ideología del género no es solamente una ideología que está escrita en un texto, en un manual, sino que es un conjunto de ideologías de distintas vertientes que sostienen como tesis principal, ¿no es cierto?, que el sexo biológico no es un patrón diferenciador entre ser hombre y mujer. Es decir, nuestros rasgos biológicos o nuestros, llamemos, genitales, no constituyen el ser hombre y mujer, sino que esta es una convención cultural, y que este concepto de que los hombres son hombres porque tienen pene o las mujeres son mujeres porque tienen vagina, tiene que ser reemplazado y sustituido por la libre elección del género como una construcción cultural. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta viñeta que es muy decidora con respecto a esta ideología y que nos permite entender cómo serían este concepto de la construcción cultural del género. Es que cuando una mujer está embarazada, nosotros automáticamente le preguntamos si es niño o niña antes del embarazo, y de acuerdo a estas teorías, la respuesta correcta sería decir, cuando nazca el niño, crezca y aprenda a hablar, él o ella lo dirá. O sea, es decir, el niño decidirá si es hombre o mujer, o una infinidad de géneros, porque como veamos, o sea, se reconocen 112 identidades. Por lo tanto, sería un atentado contra el niño decir si es hombre o mujer, porque él va a decidir a través de la educación que va a recibir si es niño o niña o una diversidad de género. ¿Cómo parten estas teorías? Primero, ¿no es cierto?, por el concepto marxista de que, ¿no es cierto?, la religión es el opio de los pueblos. Marx decía, yo odio a todos los dioses, a todas las deidades celestiales y terrenales que no reconocen
la conciencia humana como la divinidad suprema. Según los filósofos ateos, Dios es una proyección creada por la misma humanidad, es decir, no existe, sino que es una invención humana. Por lo tanto, Marx señalaba que el hombre es el ser supremo para el hombre, es decir, el hombre es Dios para sí mismo. Y que por lo tanto, para poder construir esta utopía que él tenía, llamemos hacia futuro, había que eliminar a Dios y traer este paraíso a la tierra donde el ser humano, el hombre, era Dios para sí mismo. Luego tenemos que existe, cuando, ¿no es cierto?, cae este comunismo en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, y en otros países, tenemos que el marxismo se vuelve a reinventar a través de la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt, algunas de sus prioridades, los intelectuales decían, ¿no es cierto?, que era necesario para destruir al capitalismo, que había que liberar al hombre de las instituciones capitalistas, de su moral, ¿no es cierto?, que era transmitida a través de la iglesia, la escuela y la familia. Otros postulados de ellos, algunos pensadores sostienen que la liberación sexual de los niños es necesario desde la primera infancia para romper con este capitalismo opresor, que la liberación de los niños de la educación moral de la familia y de los padres era necesario, ¿no es cierto?, para poder nuevamente establecer esta sociedad marxista. Y por otra parte, que es muy importante, era que había que aceptar todas las aberraciones sexuales que son consideradas como aberraciones en nuestra cultura occidental cristiana. Había que normalizarlas y había que visibilizarlas a los niños desde la primera infancia como normal. ¿Y cuál era el fin último? Que esta sociedad utópica que planteaban ellos tenía que ser polimorfa perversa, es decir, no tenía que haber distinción entre hombre y mujer, sino que una especie de transgenerismo o de género fluido, ¿no es cierto?, donde el hombre bajara continuamente entre ser hombre o mujer o lo que él quisiera hacer, en otras palabras, la promiscuidad. Otro autor importante que es importante para entender los conceptos que van a ingresar a la educación, ¿no es cierto?, en este proyecto de educación sexual integral que se legisla en Chile, es el pensamiento de Nietzsche, el cual, ¿no es cierto?, él nos invita a liberarnos de la moral cristiana y a construir nuevos valores. Y él basa su postulado, y que es retomado, ¿no es cierto?, por los filósofos ateos, por el feminismo actual, sobre todo el radical, ¿no es cierto?, que en el concepto que Dios ha muerto, por tanto, fuera del hombre no hay nada, ni verdad, ni naturaleza, ni Dios, que nos señale lo que es bueno o malo, que nos determine o que nos diga qué debemos ser. Por tanto, su creación también ha muerto. Es decir, si Dios murió, su creación también murió. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inventar, ¿no es cierto?, crear un nuevo orden con nuevos valores, ¿no es cierto?, con nuevas creencias, considerando que el hombre es Dios en sí mismo, que no hay una naturaleza humana que nos diga lo que tenemos que hacer por los rasgos biológicos, que no hay una verdad absoluta que nos diga ni la religiosa, ni jurídica, ni científica, ni política, ni tampoco Dios nos puede decir lo que queramos ser. Por lo tanto, el hombre se tiene que construir a sí mismo por medio de un derecho que en la actualidad está muy de vigencia, que es el de la autodeterminación de la voluntad. Es decir, que cada ser humano sea lo que quiera ser. Y aquí tenemos como este nuevo hombre, ¿no es cierto?, según algunos teóricos, ellos difunden lo que es el transgenerismo originario. De acuerdo a estas teorías, ¿no es cierto?, todos seríamos transexuales y por lo tanto la educación tendría que ayudarnos a recobrar esa naturaleza perdida por el capitalismo que nos enseñó a que éramos solamente hombres y mujeres. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que las ideas de Marx fueron tomadas por el feminismo radical o por las feministas marxistas, las cuales decía que, tomando el pensamiento de Marx, de que la verdadera injusticia de la historia de la humanidad es que hemos dividido la humanidad arbitrariamente entre hombres y mujeres y hemos dado el poder a los hombres. Y que eso ha sido principalmente responsabilidad de la iglesia, la familia y de la escuela.
que la causa de la opresión de la mujer es producto, ¿no es cierto?, de estas tres instituciones, las cuales hay que eliminar porque son las que mantienen y sostienen esta opresión contra la mujer. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ellas sostienen, a partir, ¿no es cierto?, de este neomarxismo y su relación con el feminismo, es que dice Engels, que es uno de los principales teóricos en 1884, que el origen de la familia, la propiedad y el Estado, ¿no es cierto?, en este libro señala que el primer antagonismo de las clases de la historia se da entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Es decir, para poder liberar a la mujer de esta opresión del hombre, tendríamos que destruir la familia y el matrimonio, la maternidad, la proscripción del incesto y la consagración de la heterosexualidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, otras ideas marxistas serían que toda la historia es una lucha de clase, de una relación entre el opresor contra el oprimido, en una batalla que se resolverá solo cuando los oprimidos se percaten de su situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los oprimidos. La sociedad, o sea, y esto es lo que pretenden construir, será totalmente reconstruida y emergerá la sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurará la paz y prosperidad utópicas para todos. Es decir, destruir la familia, el matrimonio monógamo, ¿no es cierto?, proscribir el incesto y la heterosexualidad, ¿no es cierto?, como única relación, llamemos, que nosotros tenemos como nuestra, es decir, como normal. Por lo tanto, bueno, destruir la familia tradicional, principalmente la que sostiene la religión judeo-cristiana. Esa es la principal, ¿no es cierto?, llamemos responsable de esta opresión entre la mujer y el hombre, donde el hombre tiene el poder y la mujer es la oprimida. Otra importante teórica es Kate Miller, ¿no es cierto?, con sus teorías del patriarcado, y ella sostiene en su libro La política sexual, ¿no es cierto?, que las conductas sexuales de las personas, es decir, esas son fruto de un aprendizaje, ¿no es cierto?, que comienza a temprana edad por la socialización, ¿no es cierto?, de los niños con sus padres, es decir, que ellos repiten el modelo que reciben en sus hogares y que por lo tanto, ¿no es cierto?, para poder destruir este patriarcado, que es un poder político, ¿no es cierto?, que le da el poder al hombre sobre la mujer y la cual constituye la mayor, llamemos, violencia contra la mujer, habría que destruirlo. Por lo tanto, así, ¿no es cierto?, los niños tendrían que recibir otros modelos distintos a los que reciben de su familia y de lo que ven ellos en sus hogares. Bueno, el patriarcado lo sostiene como un poder político, ¿no es cierto?, que consagra al hombre por sobre la mujer y que este poder habría que destruirlo, ¿no es cierto? Y cómo se destruiría, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo se libera a la mujer, habría que liberarla del matrimonio hombre-mujer, que sería una de las primeras destrucciones que tendría que realizar toda reingeniería social, ¿no es cierto?, donde la mujer ya no dependa de la acción del hombre, y bueno, legislando todo con respecto a la propagación y la difusión del divorcio, de los anticonceptivos, de la normalización de las prácticas homosexuales, del aborto, ¿no es cierto?, que serían como las principales luchas en este proceso liberador de opresión femenina. Por lo tanto, dice Miller, hay que enfrentar a las mujeres contra los hombres, como Marx enfrentó a los proletarios contra sus amos. Otra importante teórica de esta teoría es Sulamit Firestone, ¿no es cierto?, que ella abiertamente sostiene que hay que suprimir a la familia, ¿no es cierto?, y eliminar el tabú del incesto. En su libro, ¿no es cierto?, de 1970, La dialéctica de los sexos, ella hace un análisis de la lucha de clases realizado por Engels, pero ella hace una modificación indicando que era necesaria una revolución de las clases sexuales. ¿Qué significa eso? Que ya la diferencia por los rasgos biológicos de los seres humanos no fuera la distinción entre los sexos, ser hombre, mujer, que había que eliminar esa distinción, ¿no es cierto?, y que por lo tanto las diferencias genitales entre seres humanos
no tendrían ya ninguna importancia a futuro. Por otro lado, otra suponte institución, llaman ellos, ¿no es cierto?, que hay que eliminar es la maternidad, definida como la servidumbre reproductiva determinada por la biología. Es decir, es un sistema de esclavitud, ¿no es cierto?, la maternidad, y que sea solamente principal objetivo, ¿no es cierto?, de la familia. Es decir, hay que liberar a la mujer de este sistema de esclavitud, que significaría que tuvieran todos los derechos reproductivos para que solamente a través de ella pudiesen procrearse hijos. Hay que eliminar ese concepto, por lo tanto, ¿no es cierto?, que lo que se debe hacer es, ¿no es cierto?, legalizar el aborto, el tema de todos los sistemas anticonceptivos, pero también crear otros sistemas de reproductivos como sería la inseminación artificial o los vientres de alquiler, que en Europa eso existe, ¿no es cierto? Por otra parte, abolir la familia biológica, es decir, o sea, nosotros vemos hoy día cómo se propaga la idea de que el tema de los niños con respecto a que personas del mismo sexo puedan adoptar hijos, ¿no es cierto? O sea, romper esta familia biológica para crear nuevos, diversos tipos de familias, ¿no es cierto?, más bien culturales. Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos otro importante teórico de la Escuela de Frankfurt, este sería ya de la Escuela de Frankfurt, que es Wilhelm Reich, el cual, ¿no es cierto?, dice que para poder, ¿no es cierto?, destruir estos conceptos que sostienen ellos ya políticamente, que dice que sostienen al capitalismo occidental, él habla de las pulsiones naturales, es decir, ¿no es cierto?, que todos los seres humanos tenemos ciertas pulsiones naturales que tienen que ver con nuestra sexualidad, y que para liberar, ¿no es cierto?, a esta sociedad de esta opresión, que lo que tendría que hacerse, ¿no es cierto?, es eliminar la razón y educar desde la primera infancia, ¿no es cierto?, a los niños que pierdan el pudor. Dice, la razón se presenta pues como el enemigo que soyuzga a los instintos, es decir, el ser humano debe dar libre fluir a sus instintos desde la primera infancia. La idea clásica de virtud hay que rechazarla. Nosotros educamos nosotros a los hijos en la virtud, es decir, cuida tu cuerpo, tienes que ser poderoso, no te exhibas, ¿no es cierto?, si vas al baño, que los demás no te vean. Enseñamos a los niños la virtud. Él dice que esa virtud hay que rechazarla. La virtud no se debe entender, dicen las feministas más radicales, como una especie de domesticación que la razón impone sobre los apetitos sensitivos. O sea, hay que dar libertad a estos apetitos sensitivos desde la primera infancia. Hay que dar rienda suelta a la pasión, a lo que desde Sócrates sería considerado un vicio, hay que restaurarlo como un valor. Es decir, liberar a los niños de este pudor que los padres enseñamos para que den rienda suelta a esas pulsiones naturales. Entonces, en conclusión, podríamos decir que para vencer el patriarcado se debe visibilizar todo lo que nosotros consideramos como perversión, ¿no es cierto?, que sería la homosexualidad, la transexualidad, la zoofilia, la pedestería y la pedofilia. Por otra parte, tenemos otro teórico que sería John Money, el cual, ¿no es cierto?, da las bases de lo que es la identidad de género. Respecto a él, ¿no es cierto?, el sexo biológico no determina ser hombre o mujer, por lo tanto, él hizo un macabro experimento con dos hermanos gemelos, el cual uno tuvo problemas, ¿no es cierto?, al nacer, y que sus genitales fueron destruidos por un incidente que hubo en el lugar donde nació. Por lo tanto, sus padres desesperados consultaron al doctor Monet, y él les sugirió que el sexo biológico no determinaba ser hombre o mujer, y que por este niño podían reasignarle su sexo. Por lo tanto, lo pusieron, ¿no es cierto?, un sexo, llamemos, de mujer. ¿Y qué sucedió? Que el niño nunca se adaptó a este sexo, orinaba de pie, él no entendía lo que le pasaba, hasta que en la adolescencia, ya que sufría de muchas depresiones, ideas suicidas, le dijeron la verdad, y él se quemó a lo bonzo, pero sobrevivió, pero posteriormente, ya más grande, se suicidó, porque no resistió, porque en realidad
su naturaleza, su ADN, sus cromosomas, ¿no es cierto? Le decían que él era un hombre, pero esta operación lo había dañado, ¿no es cierto?, de por vida, el de haberle reasignado un sexo que no tenía. Pero él fue el que inventa estos conceptos de identidad de género, es decir, que los rasgos biológicos no determinan ser hombre o mujer, sino que es una construcción cultural. Y luego tenemos a otro importante teórico que es Albert Kinsey, del cual, ¿no es cierto?, se toma una idea que hasta el día de hoy perdura y que es lo que va a ingresar como teoría fundamental en los programas y planes educativos en torno a lo que se denomina educación sexual integral. Alfred Kinsey, ¿no es cierto?, nació en 1894, murió en 1956, es el padre de la revolución sexual en Estados Unidos y él es el primer científico en afirmar que los niños tienen una capacidad orgásmica. Es decir, él es el primero en sostener que los niños tienen una vida sexual antes de nacer y que podrían perfectamente desarrollar una vida sexual como un adulto. Y él sostiene a partir de un perverso, llamemos, experimento que hizo con 375 niños, en que llegó a la conclusión que los niños tienen una capacidad orgásmica. Y eso es lo que entraría, ¿no es cierto?, como principal teoría o enfoque a esta educación sexual integral. Pero también tendríamos que esta educación sexual integral, que es lo que pretenden aquí, que están legislando en Chile, ¿no es cierto?, ¿qué tendría? Tendría los principios de lo que llamamos el feminismo radical. El tema es que de desconstruir desde la primera infancia el concepto, ¿no es cierto?, de que la relación entre hombre y mujer es una relación de opresión, que la mujer y el hombre es una relación de odio y de violencia, ¿no es cierto?, que la mujer, ¿no es cierto?, tiene que luchar contra el hombre, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, en las manifestaciones feministas, que la maternidad es un sistema de esclavitud, que el matrimonio es monógamo es un sistema de esclavitud, que la mujer tiene derecho al aborto libre, ¿no es cierto?, porque así se libraría de este sistema heteronormativa patriarcal capitalista, y por otra parte estaría esta otra idea del género como construcción cultural, ¿no es cierto?, que los niños desde la primera infancia tendrían derecho a explorar cuál es su identidad de género. Y por otra parte la idea de Alfred Kinsey, que los niños, ¿no es cierto?, tienen una capacidad orgásmica, una vida sexual antes de nacer, y que el colegio, la educación, tendrían que liberarlo de esta moral cristiana, de esta moral occidental que se transmite a través de la familia, la iglesia y la escuela. Por lo tanto, uno de los principales temas con respecto a esta educación es que deben liberar a los niños de la formación moral de sus padres. ¿Y cómo lo harían? Haciendo otra ley que yo la mencioné al principio, que es el sistema de garantías de la niñez, donde el Estado se hace garante de los derechos de los niños, especialmente los reproductivos y sexuales. Es decir, los padres perdemos nuestros derechos, nuestro rol preferente, y tendríamos que entregar la formación moral de los hijos al Estado, el cual impondría en los colegios la educación que ellos quieran darle, conforme a todas estas teorías que hemos revisado brevemente. Entonces, en la segunda parte de la charla, porque la íbamos a dividir en dos, vamos a hablar sobre esta perspectiva del género en la educación y cómo esta entra en los colegios y cuáles son los programas de educación sexual integral que existen en el mundo, cuáles son las edades que definen a los niños. Vamos a revisar cómo educación sexual integral está abiertamente relacionada con estas teorías de Alfred Kinsey, el cual fue acusado de abuso sexual con su experimento a los 375 niños, porque él era un pedófilo, el cual, ¿no es cierto?, luego de que él hizo este experimento, se tomaron estas teorías, fueron llevadas, ¿no es cierto?, por otros teóricos, los cuales lograron introducir en estos manuales y programas que se difunden en el mundo
a través de la UNESCO, la OMS, la UNFRA y PPF, que es el principal promotor de esta educación, y cómo estos programas siguen tal cual los principios que hemos revisado en torno a los teóricos del género. Es decir, por una parte está esta perspectiva del género de los niños de la primera infancia, que se tienen que educar desde la identidad del género y no de su identidad sexual, ser niño o niño, y todos los derechos reproductivos de los cuales quieren alcanzar. Por lo tanto, esta educación tiene dos vertientes. Por una parte, la perspectiva del género como perspectiva política, que fue, ¿no es cierto?, tomada en Pekín en el año 1992, la Convención de la Mujer, lo cual insta a los países, ¿no es cierto?, la ONU, que tienen que legislar desde la perspectiva del género en educación y salud, pero también está la otra vertiente, que es la de los derechos humanos, lo cual para nosotros significaría que nuestros hijos se tendrían que convertir en activistas y promotores y guerrilleros de todos los derechos reproductivos y de todas las causas políticas que la ONU, ¿no es cierto?, quiera, ¿no es cierto?, sostener. Por lo tanto, nosotros cuando vemos estas manifestaciones donde queman iglesias, donde atentan contra, ¿no es cierto?, las personas, estas grandes manifestaciones, esta educación que vemos a los niños de enseñanza media o niños pequeños en manifestaciones políticas, es producto de esta educación, porque la perspectiva de los derechos humanos lo que permite es, de acuerdo a estos planes y programas que tienen ellos a través de la ONU, es que los niños tienen que abrazar esas causas y convertirse en activistas sobre todo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por lo tanto, yo los invito a que en la segunda parte revisemos de qué se trata, ¿no es cierto?, mostrarle ejemplos de estas propuestas.